El agua no debería ser roja. El agua no debería oler a hierro y a muerte. El agua no debería gritar. Pero en el Matadero Viejo de Buenos Aires, en la madrugada del 17 de marzo de 1912, el agua hizo todo eso. Gritó con las voces de 53 hombres que murieron ahogados en una mezcla de agua de río y sangre de miles de animales sacrificados. Gritó mientras los arrastraba por túneles de desagüe diseñados para llevar sangre, no cuerpos humanos. Gritó mientras los ahogaba en un líquido tan espeso, tan viscoso, que respirarlo era como inhalar la muerte misma. 17 de marzo de 1912, Buenos Aires, Argentina. Una fecha que la historia oficial prefiere olvidar. Una tragedia tan grotesca, tan perturbadora, que las autoridades de la época decidieron borrarla de los registros. Porque lo que sucedió esa noche en el Matadero Viejo no fue solo un accidente industrial, fue algo mucho peor. Fue el resultado de años de crueldad, de explotación, de tratar a los seres humanos como si fueran menos que los animales que sacrificaban. Y cuando finalmente la naturaleza, o algo más oscuro que la naturaleza, decidió cobrar venganza, lo hizo de la manera más horrible imaginable. El Matadero Viejo era el corazón de la industria cárnica argentina, el lugar donde miles de vacas, cerdos y ovejas eran sacrificados cada día para alimentar a Buenos Aires y exportar carne a Europa. Era un imperio de sangre y dinero, un lugar donde la vida no valía nada y la muerte era solo otro producto en la cadena de producción. Y los hombres que trabajaban ahí, los matarifes, los carniceros, los trabajadores de los túneles de desagüe, eran tratados exactamente igual que los animales. Eran herramientas desechables, eran carne barata, eran vidas que nadie lloraría si desaparecían. 53 hombres descendieron a los túneles de desagüe esa noche. 53 hombres que tenían familias esperándolos en casa. 53 hombres que solo querían ganar suficiente dinero para sobrevivir en una ciudad que los trataba como basura. Ninguno de ellos imaginaba que nunca volverían a ver la luz del día. Ninguno de ellos imaginaba que morirían ahogados en un río de sangre. Ninguno de ellos imaginaba que sus cuerpos serían arrastrados por kilómetros de túneles subterráneos hasta desembocar en el Río de la Plata, donde se mezclarían con los desechos del matadero, hasta volverse irreconocibles. Pero esta no es solo la historia de 53 trabajadores que murieron en un accidente. No es simplemente otra tragedia laboral del siglo XX que fue enterrada por las autoridades para proteger a los ricos. Porque lo que los buzos encontraron cuando finalmente se atrevieron a explorar esos túneles, más de 100 años después, desafía toda explicación. Encontraron cosas que no deberían estar ahí. Encontraron evidencia de que algo sobrevivió en esos túneles. Algo que no es completamente humano. Algo que se alimenta de la sangre que todavía fluye por esos desagües. Algo que ha estado esperando en la oscuridad durante más de un siglo. Esperando a que alguien baje. Esperando a que alguien se acerque lo suficiente. Esperando a que la sangre vuelva a fluir. Porque hay lugares en este mundo donde la muerte no es el final. Hay lugares donde el sufrimiento deja una marca tan profunda que ni siquiera el tiempo puede borrarla. Hay lugares donde la sangre derramada clama por venganza, y el Matadero Viejo es uno de esos lugares. Un lugar donde el agua se mezcló con sangre. Un lugar donde 53 hombres murieron de la manera más horrible imaginable. Un lugar donde algo nació de esa mezcla de agua, sangre y muerte. Algo que todavía vive en esos túneles. Algo que todavía tiene hambre. Esta es la historia real de lo que sucedió en las profundidades de Buenos Aires. Esta es la historia que las autoridades argentinas no quieren que conozcas. Esta es la historia del Matadero Viejo. El lugar donde el agua dejó de ser agua. El lugar donde la sangre nunca dejó de fluir. El lugar donde la muerte encontró una forma de volverse eterna.
Y ahora que conoces esta historia, ahora que has escuchado los gritos de esos 53 hombres, ahora que sabes lo que hay en esos túneles, ya no puedes olvidar. Porque el matadero viejo no olvida, el matadero viejo no perdona, y el matadero viejo siempre tiene hambre. Pero antes de continuar con esta historia, por favor ayúdanos a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Es rápido y gratis y nos ayuda muchísimo. Ahora sí, seguimos con la historia. Para entender completamente lo que sucedió aquella noche, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos entender cómo era Buenos Aires en 1912. Necesitamos entender la industria cárnica que había convertido a Argentina en uno de los mayores exportadores de carne del mundo. Y necesitamos entender quién era Esteban Carranza, el capataz de los túneles de desagüe, el hombre cuyo nombre todavía se pronuncia con desprecio en los barrios obreros de Buenos Aires más de un siglo después de su muerte. Buenos Aires en el siglo XX era una ciudad de contrastes brutales. Por un lado, tenías la ciudad elegante que los turistas veían, los teatros, los cafés, las avenidas anchas diseñadas para imitar París, la ciudad que se llamaba a sí misma la París de Sudamérica. Pero por el otro lado, tenías los barrios obreros, los conventillos superpoblados donde familias enteras vivían en una sola habitación. Los mataderos, donde hombres trabajaban 18 horas al día en condiciones que harían que los trabajos más duros de hoy parecieran vacaciones. La diferencia entre ricos y pobres no era solo económica, era un abismo, era una obscenidad, era un sistema diseñado para exprimir hasta la última gota de vida de los trabajadores y enriquecer a unos pocos. El Matadero Viejo estaba ubicado en el sur de Buenos Aires, en una zona que los ricos nunca visitaban. Era un complejo enorme que ocupaba más de 20 manzanas. Miles de animales llegaban cada día desde las pampas, vacas, cerdos, ovejas, caballos, todos destinados al sacrificio. El matadero operaba 24 horas al día, 7 días a la semana. Nunca paraba, nunca descansaba. Era una máquina de muerte que convertía animales vivos en carne empaquetada para exportación. Pero lo que hacía único al Matadero Viejo no era solo su tamaño, era su sistema de túneles de desagüe. Un laberinto subterráneo de más de 15 kilómetros de pasajes que llevaban la sangre, las vísceras y los desechos desde el matadero hasta el Río de la Plata. Estos túneles habían sido construidos en el siglo XVIII, cuando Buenos Aires era apenas una ciudad colonial. Habían sido excavados a mano por esclavos africanos e indígenas. Y según los registros históricos, más de 200 hombres murieron durante su construcción. Sus cuerpos nunca fueron removidos, simplemente fueron sellados en las paredes cuando los túneles se derrumbaban. Así que desde el principio, esos túneles fueron tumbas tanto como desagües. Los túneles tenían entre 1 y 2 metros de altura. Algunos tramos eran tan estrechos que un hombre tenía que agacharse para pasar. No había iluminación. No había ventilación. El aire era denso, húmedo, cargado con el olor a sangre podrida y muerte. Y la sangre fluía constantemente, miles de litros cada hora. Un río carmesí que nunca dejaba de correr. Un río que llevaba más de un siglo fluyendo sin interrupción. Y alguien tenía que limpiar esos túneles, porque la sangre se coagulaba, las vísceras se atascaban, los desechos se acumulaban. Y si los túneles se bloqueaban, todo el matadero se detendría. Así que había equipos de trabajadores cuyo único trabajo era descender a esos túneles y mantenerlos despejados. Era el trabajo más peligroso, el más sucio, el más degradante del matadero. Y por eso era el peor pagado. Los trabajadores de los túneles eran los más desesperados de los desesperados. Inmigrantes recién llegados de Italia, España, Polonia, que no hablaban español y no tenían otras opciones. Hombres que habían perdido trabajos en otros lugares por accidentes o enfermedades. Hombres con antecedentes criminales que nadie más contrataría. Hombres que literalmente no tenían nada que perder. Y el matadero los explotaba sin piedad.
Los turnos en los túneles duraban 12 horas, pero en la práctica duraban hasta que el trabajo estuviera hecho. Si había un bloqueo grande, podías estar ahí abajo 16, 18, incluso 20 horas. Sin descanso, sin comida, sin agua limpia para beber. Solo tú, la oscuridad y un río de sangre que nunca dejaba de fluir. Y si te quejabas, si pedías mejores condiciones, si sugerías que tal vez deberían pagar más por un trabajo tan peligroso, eras despedido inmediatamente. Y ser despedido del matadero viejo significaba que ningún otro matadero te contrataría. Estabas marcado, eras un trabajador problemático. Así que la gente aguantaba. Aguantaba hasta que enfermaban, aguantaba hasta que se lesionaban, aguantaba hasta que literalmente no podían más. Y supervisando todo esto, asegurándose de que cada trabajador exprimiera hasta la última gota de esfuerzo, estaba Esteban Carranza, el capataz de los túneles. Un hombre que había comenzado como trabajador de túneles a los 15 años y había ascendido a través de la brutalidad pura. Carranza no era el capataz más inteligente, no era el más experimentado, pero era el más despiadado. Era el que conseguía que los trabajadores produjeran más sin importar el costo humano. Y en una industria donde lo único que importaba era mantener la sangre fluyendo, eso lo hacía invaluable para los dueños del matadero. Carranza tenía 42 años en 1912. Era un hombre de estatura media, pero increíblemente fuerte, con brazos como troncos de árbol de tanto trabajar en los túneles durante décadas. Tenía una cicatriz que le cruzaba toda la cara, resultado de un accidente en los túneles años atrás. Y tenía una reputación de crueldad que lo precedía. Usaba un gancho de carnicero como arma. No para amenazar, lo usaba. Cualquier trabajador que considerara que estaba trabajando demasiado lento recibía un golpe con el gancho. Cualquiera que se quejara recibía el doble. Y cualquiera que intentara defenderse era enviado al Pozo Negro. El Pozo Negro era el lugar más temido de todo el sistema de túneles. Era una cámara vertical que descendía 10 metros adicionales desde el túnel más profundo. Un agujero donde toda la sangre, más espesa, más podrida, más contaminada, se acumulaba. El aire allá abajo era tóxico. Respirarlo por más de unos minutos podía causar alucinaciones, vómitos, desmayos. Y Carranza enviaba ahí a los trabajadores problemáticos como castigo. Los bajaba con una cuerda y los dejaba parados en sangre podrida hasta el pecho durante horas, a veces días enteros, sin comida, sin agua limpia, sin luz, solos con la oscuridad, el hedor insoportable y lo que fuera que vivía en esa oscuridad. Porque todos los que bajaban al Pozo Negro salían cambiados, salían pálidos, salían temblando, salían hablando de cosas que habían visto en la oscuridad, cosas que se movían en la sangre, cosas que los tocaban, cosas que susurraban sus nombres, y algunos no salían en absoluto. Los registros del matadero muestran que entre 1905 y 1912, 23 trabajadores murieron en accidentes dentro del Pozo Negro. 23, en 7 años, todos clasificados como accidentes. Ahogamientos, desmayos por gases tóxicos, caídas. Pero los trabajadores sabían la verdad. Sabían que Carranza bajaba a esos hombres sabiendo que no volverían a subir. Sabían que el Pozo Negro no era un castigo, era una sentencia de muerte. Y sabían que a Carranza no le importaba en absoluto. Pero Carranza no trabajaba solo. Tenía un equipo de 4 supervisores que compartían su filosofía de gestión brutal. Hombres que habían aprendido que la crueldad era recompensada con ascensos y bonificaciones. Hombres que veían a los trabajadores no como seres humanos, sino como herramientas desechables. Y entre todos ellos, habían creado un sistema de terror que mantenía a los trabajadores demasiado asustados para quejarse, demasiado desesperados para renunciar y demasiado agotados para rebelarse. Hasta aquella noche de marzo, hasta que la naturaleza, o algo mucho peor que la naturaleza, decidió que era hora de que Esteban Carranza y sus supervisores pagaran por lo que habían hecho.
hasta que 53 personas quedaron atrapadas en los túneles con el hombre que había hecho de sus vidas un infierno viviente. Y hasta que esos mismos trabajadores, enfrentando la muerte inevitable, decidieron que si iban a morir, Carranza moriría con ellos, de la manera más lenta y dolorosa posible, ahogado en el mismo río de sangre que él había usado para atormentarlos durante años. 17 de marzo de 1912. Hacía 2 días que llovía sobre Buenos Aires. No era una lluvia torrencial como la que había inundado Guanajuato 25 años antes. Era una lluvia constante, persistente, que hacía que el río de la Plata subiera lentamente pero sin parar. Los ingenieros del matadero habían advertido que si la lluvia continuaba, el nivel del río podría alcanzar las salidas de los túneles de desagüe. Y si eso sucedía, el agua del río comenzaría a fluir hacia atrás, hacia los túneles, mezclándose con la sangre que fluía en dirección opuesta. Pero los dueños del matadero no querían detener la producción. Cada día que el matadero no operaba significaba miles de pesos en pérdidas. Así que ordenaron que el trabajo continuara. Y ordenaron que los túneles fueran limpiados esa misma noche para asegurarse de que no hubiera bloqueos que pudieran empeorar una posible inundación. El turno nocturno de limpieza de túneles comenzaba a las 8 de la noche y terminaba oficialmente a las 8 de la mañana. 12 horas en la oscuridad, 12 horas caminando por pasajes estrechos donde la sangre te llegaba hasta las rodillas, 12 horas respirando aire tóxico cargado con el olor a muerte. Pero como ya mencioné, nadie salía hasta que el trabajo estuviera terminado. Y esa noche había mucho trabajo. Los túneles estaban más bloqueados de lo normal. La sangre se había coagulado en varios puntos. Había acumulaciones de vísceras que necesitaban ser removidas manualmente. Era una noche que prometía ser larga y brutal. 53 hombres descendieron a los túneles esa noche. El más joven era un italiano de 16 años llamado Giuseppe Moretti, que había llegado a Argentina apenas 3 semanas antes buscando una vida mejor. El mayor era un español de 58 años llamado Ramón Suárez, que había trabajado en esos túneles durante 20 años y planeaba ahorrar suficiente dinero para volver a su pueblo natal. Ninguno de ellos imaginaba que nunca volverían a ver la superficie. Ninguno de ellos imaginaba que morirían ahogados en una mezcla de agua de río y sangre de animales. Ninguno de ellos imaginaba que sus cuerpos serían arrastrados por kilómetros de túneles hasta desaparecer en el río de la Plata. Esteban Carranza llegó a las 9 de la noche, 1 hora tarde como siempre. Llegó gritando, golpeando con su gancho de carnicero a los trabajadores que consideraba que no estaban trabajando lo suficientemente rápido. A las 10 de la noche, envió a un trabajador llamado Julio Peralta al Pozo Negro por atreverse a sugerir que deberían evacuar los túneles debido al nivel creciente del río. A las 11 de la noche, golpeó a un joven polaco llamado Stanislaw Kowalski por detenerse a vomitar después de respirar gases tóxicos. Y a medianoche, ordenó que las compuertas de seguridad fueran cerradas. Las compuertas de seguridad eran puertas de metal instaladas en varios puntos de los túneles. Su propósito era poder sellar secciones del sistema en caso de emergencia. Si había un derrumbe, si había una inundación, si había cualquier problema, las compuertas podían cerrarse para contener el daño. Pero esa noche, Carranza ordenó que fueran cerradas no para proteger a los trabajadores, sino para asegurarse de que no pudieran escapar antes de terminar el trabajo. Cerró las 3 compuertas principales que conectaban los túneles profundos con las salidas de emergencia. Y cuando un supervisor llamado Miguel Ángel Torres le preguntó por qué estaba haciendo eso, Carranza simplemente sonrió y dijo: «Hoy nadie sale hasta que estos túneles estén completamente limpios. Me importa un carajo si el río sube. Me importa un carajo si se ahogan. Van a terminar el trabajo». A las 12:30 de la mañana, los trabajadores en el túnel más profundo, el túnel que corría paralelo al río a solo 50 metros de distancia, comenzaron a escuchar algo extraño, un sonido como de agua corriendo, pero no era el flujo normal de sangre que siempre escuchaban. Era algo diferente, algo más limpio, algo que venía de la dirección equivocada. Reportaron esto a los supervisores. Los supervisores lo reportaron a Carranza.
y Carranza les ordenó que dejaran de perder tiempo y siguieran trabajando. A la 1 de la mañana, el sonido era mucho más fuerte, y algunos trabajadores notaron que el nivel de líquido en los túneles estaba subiendo. Ya no era solo sangre hasta las rodillas, ahora les llegaba hasta la cintura, y el color estaba cambiando. La sangre roja oscura se estaba mezclando con algo más claro, agua del río que estaba entrando a los túneles. Los trabajadores más experimentados sabían lo que eso significaba. El río había alcanzado las salidas de los túneles, y ahora estaba fluyendo hacia adentro, y si seguía subiendo, pronto no habría manera de salir. A la 1:15, un grupo de trabajadores liderados por un hombre llamado Antonio Ruiz intentó forzar la compuerta principal. La encontraron cerrada con candado. Gritaron pidiendo ayuda. Golpearon el metal con sus herramientas, pero nadie respondió. Las compuertas eran demasiado gruesas. El sonido no llegaba a la superficie. Estaban atrapados. Confrontaron a Carranza. Le exigieron que abriera las compuertas. Y Carranza, con esa sonrisa cruel que todos conocían, les dijo: «Las compuertas se abrirán cuando el trabajo esté terminado, ni un minuto antes. Ahora vuelvan a trabajar, o los bajo a todos al pozo negro». Fue entonces cuando Antonio Ruiz hizo algo que nadie había hecho nunca. Agarró el gancho de carnicero de las manos de Carranza y lo golpeó con él. Lo golpeó en el estómago, lo golpeó con 30 años de rabia acumulada. Lo golpeó por cada trabajador que había visto morir en esos túneles, por cada joven que había visto bajar lleno de esperanza y salir destruido, por cada familia que había perdido a un padre, a un hijo, a un hermano, por la crueldad de este hombre. Y cuando Carranza cayó al suelo, otros trabajadores se unieron, lo patearon, lo golpearon, le quitaron las llaves que llevaba en el cinturón. Pero las llaves no servían para las compuertas. Las compuertas solo podían abrirse desde el otro lado, desde la superficie, desde donde ellos no podían alcanzar. Carranza había planeado esto. Había cerrado las compuertas sabiendo que los trabajadores no podrían abrirlas. Y mientras yacía en el suelo, sangrando, con varios dientes rotos, todavía se reía. Se reía porque sabía que si el río seguía subiendo, todos iban a morir. Y se reía porque sabía que él también moriría, pero al menos se llevaría a todos esos trabajadores problemáticos con él. 1:37 de la madrugada. El momento exacto quedó registrado porque uno de los supervisores llevaba un reloj de bolsillo que se detuvo en ese instante. El nivel del agua había subido hasta el pecho de los hombres. Ya no era posible trabajar, ya no era posible caminar normalmente. Tenían que nadar. Nadar en una mezcla viscosa de agua y sangre, que era más espesa que el agua normal, pero más líquida que la sangre pura. Una mezcla que olía a hierro, a muerte, a putrefacción. Una mezcla que quemaba los ojos, que irritaba la piel, que si la tragabas te hacía vomitar instantáneamente. Los trabajadores se agolpaban contra las compuertas cerradas, golpeaban, gritaban, rezaban, lloraban. Podían sentir el agua subiendo, podían sentir el espacio de aire reduciéndose. Sabían que les quedaban minutos, y sabían que nadie vendría a salvarlos, porque nadie en la superficie sabía lo que estaba pasando, porque las compuertas eran demasiado gruesas para que el sonido pasara, porque Carranza se había asegurado de que estuvieran completamente aislados. Fue entonces cuando arrastraron a Esteban Carranza hacia el Pozo Negro. Todavía estaba consciente, todavía podía caminar, aunque con dificultad. Y los trabajadores, liderados por Antonio Ruiz, tomaron una decisión. Si iban a morir, Carranza moriría primero, y moriría en el mismo lugar donde había enviado a tantos otros a morir. Lo bajaron al Pozo Negro, con una cuerda. Lo dejaron caer en esa sangre podrida y espesa que llenaba el fondo, y cortaron la cuerda. Lo dejaron ahí,
en la oscuridad absoluta, hundiéndose lentamente en un líquido tan denso que era casi imposible moverse, esperando a que el agua lo alcanzara, esperando a que se ahogara en la misma inmundicia que él había usado para torturar a tantos. Según un testimonio que fue encontrado años después, escrito por uno de los supervisores en las paredes del túnel con sangre, Carranza no suplicó, no pidió perdón. Incluso hundiéndose en el pozo negro, incluso sabiendo que iba a morir, seguía maldiciendo a los trabajadores, seguía diciéndoles que eran basura, que no valían nada, que merecían morir. Y los trabajadores lo dejaron ahí, con esas palabras siendo las últimas que pronunciaría. El agua alcanzó los niveles superiores de los túneles a las 2 de la mañana. 23 minutos después del momento en que Carranza fue arrojado al Pozo Negro. Los trabajadores que quedaban, aproximadamente 40 personas, estaban apiñados en el punto más alto del sistema de túneles, contra las compuertas cerradas. El agua seguía subiendo. Ya no era solo hasta el pecho, ahora les llegaba al cuello. Y seguía subiendo. La mezcla de agua y sangre era cada vez más espesa, cada vez más difícil de respirar si te salpicaba en la cara, cada vez más tóxica. Algunos rezaban el Padre Nuestro en italiano, algunos cantaban canciones de sus pueblos natales en Polonia, algunos simplemente lloraban en silencio. Algunos gritaban nombres de sus familias. Los padres pensaban en sus hijos, los hijos pensaban en sus madres. Los hermanos se abrazaban, los amigos se tomaban de las manos y esperaban el final que sabían que era inevitable. A las 2:12 de la mañana, el agua cubría sus bocas. Tenían que inclinar las cabezas hacia atrás para poder respirar. A las 2:14, el agua cubría sus narices. Tenían que pararse de puntillas. A las 2:16 de la mañana, exactamente 39 minutos después de que el agua comenzara a subir peligrosamente, el último espacio de aire en los túneles del Matadero Viejo desapareció bajo una mezcla roja y turbia de agua de río y sangre de miles de animales sacrificados. 53 personas, todas muertas, todas ahogadas, todas atrapadas en una tumba subterránea de sangre y agua. Y en el Pozo Negro, hundido en la inmundicia más profunda, el cuerpo de Esteban Carranza, el hombre que los había matado a todos, el hombre que había muerto con ellos, el hombre cuyo espíritu, según dicen los que trabajan en los mataderos modernos de Buenos Aires, nunca abandonó esos túneles y nunca lo hará. La mañana del 18 de marzo de 1912, cuando el nivel del río finalmente bajó, los supervisores del matadero notaron que ninguno de los trabajadores del turno nocturno había salido. Las compuertas seguían cerradas desde afuera. Nadie había escuchado gritos, nadie había escuchado golpes. El matadero había seguido operando normalmente en la superficie, mientras 53 hombres se ahogaban en los túneles debajo de sus pies. Cuando finalmente abrieron las compuertas, lo que encontraron los horrorizó. Los túneles estaban llenos hasta la mitad con una mezcla espesa de agua y sangre coagulada. El olor era insoportable, y flotando en esa mezcla había cuerpos, o partes de cuerpos. Porque la corriente había sido tan fuerte, la mezcla tan corrosiva, que muchos de los cadáveres habían sido parcialmente disueltos. La piel se había desprendido, los rasgos faciales eran irreconocibles. Era imposible identificar a la mayoría de las víctimas. La empresa que operaba el Matadero Viejo tomó una decisión rápida. No habría investigación oficial, no habría compensación para las familias, no habría funeral público. Los cuerpos que pudieron recuperar fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de la Chacarita, sin nombres, sin lápidas, sin ningún reconocimiento de quiénes habían sido. Los cuerpos que no pudieron recuperar, aproximadamente 20 de ellos, simplemente fueron dejados en los túneles. La empresa ordenó que los túneles fueran sellados permanentemente en las secciones más profundas. Vertieron toneladas de concreto. Cerraron las entradas.
y oficialmente declararon que había sido un accidente inevitable causado por las lluvias. 53 trabajadores simplemente desaparecieron de los registros, como si nunca hubieran existido. Pero las familias no olvidaron, y los trabajadores que siguieron laborando en el matadero tampoco olvidaron. Y comenzaron a suceder cosas que no podían explicarse, cosas que hacían que incluso los supervisores más escépticos comenzaran a creer que algo había quedado en esos túneles, algo más que cadáveres en descomposición. Los trabajadores que tenían que entrar a las secciones de los túneles que no habían sido selladas reportaban experiencias extrañas, escuchaban voces que hablaban en italiano, en español, en polaco, voces que pedían ayuda, voces que gritaban nombres, y siempre escuchaban el sonido de un gancho de carnicero arrastrándose por las paredes de piedra. El mismo sonido que Carranza solía hacer cuando caminaba por los túneles, arrastrando su gancho contra las paredes para intimidar a los trabajadores. En 1918, 6 años después de la tragedia, un trabajador llamado Héctor Domínguez descendió solo a uno de los túneles para reparar una tubería rota. No regresó. Sus compañeros bajaron a buscarlo 3 horas después. Lo encontraron muerto, ahogado, en una sección del túnel donde el nivel de líquido apenas llegaba a los tobillos. Su cara mostraba una expresión de terror absoluto, y en su mano agarraba un trozo de tela que, según el análisis posterior, coincidía con el tipo de uniforme que usaban los trabajadores en 1912. Tela que había estado sumergida en sangre durante 6 años, pero que de alguna manera seguía intacta. En 1925, el matadero decidió intentar limpiar completamente los túneles sellados. Contrataron a un equipo especializado de buzos para descender y remover los restos que quedaban. Los buzos duraron menos de 1 hora ahí abajo. Salieron pálidos, temblando, negándose a volver a entrar. El líder del equipo, un hombre llamado Ricardo Paz, con más de 15 años de experiencia en trabajos subacuáticos, escribió en su reporte oficial: «Hay algo vivo en esos túneles, algo que no es humano, algo que nos tocó, algo que intentó arrastrarnos más profundo. No volveré a ese lugar ni aunque me paguen el doble». El matadero abandonó el intento de limpieza. Sellaron más secciones de los túneles. Y durante décadas, el matadero viejo siguió operando, con esos túneles malditos fluyendo debajo, llevando sangre fresca cada día, mezclándose con lo que fuera que había quedado de aquella noche de marzo. Pero en 1952, 40 años después de la tragedia, algo cambió. El matadero comenzó a tener problemas. Animales que morían antes de ser sacrificados, carne que se pudría inexplicablemente rápido, trabajadores que se enfermaban con enfermedades extrañas que los doctores no podían diagnosticar. Y las desapariciones comenzaron de nuevo. 3 trabajadores desaparecieron en un periodo de 6 meses. Todos ellos habían estado trabajando cerca de las entradas selladas de los túneles profundos. Todos ellos simplemente se desvanecieron sin dejar rastro. La empresa finalmente cerró el matadero viejo en 1963. Oficialmente por razones económicas, extraoficialmente porque los trabajadores se negaban a seguir trabajando ahí, porque las historias se habían vuelto demasiado frecuentes, porque demasiadas personas habían visto cosas que no podían explicar. El edificio fue abandonado, los túneles fueron sellados con aún más concreto, y el lugar se convirtió en una leyenda urbana de Buenos Aires. Un lugar del que la gente hablaba en susurros, un lugar que los adolescentes visitaban como desafío, un lugar donde, según decían, los muertos no descansaban en paz. Y entonces, en 2018, todo cambió de nuevo. Un equipo de exploradores urbanos obtuvo permiso para documentar el edificio abandonado del Matadero Viejo antes de que fuera demolido para construir un complejo de apartamentos. Tenían cámaras de alta definición. Equipo de iluminación profesional. Y la arrogancia de creer que las leyendas eran solo eso, leyendas. El equipo estaba compuesto por 6 personas. El líder era un documentalista llamado Martín Sosa, especializado en exploración de lugares abandonados. Descendieron a los túneles el 5 de octubre de 2018 a las 3 de la tarde.
Planeaban estar ahí durante 3 horas, documentando y fotografiando todo. Las primeras 2 horas transcurrieron sin incidentes. Encontraron secciones de los túneles que todavía tenían sangre seca en las paredes. Encontraron herramientas oxidadas de principios del siglo XX. Encontraron zapatos, encontraron ropa, encontraron objetos personales que habían pertenecido a los trabajadores que murieron ahí. Era como una cápsula del tiempo, un momento congelado hace más de un siglo. Pero entonces encontraron algo que no debería estar ahí. Encontraron una sección del túnel que no estaba en los planos originales. Una sección que parecía haber sido excavada recientemente. Las paredes eran más lisas, el piso era más nivelado. Y al final de esa sección encontraron una cámara circular de aproximadamente 4 metros de diámetro. Y en las paredes de esa cámara había algo escrito con algo oscuro que parecía sangre fresca. El mensaje decía: 53 entraron, 53 se quedaron, 53 esperan, y ahora son 59. Martín Sosa no entendió el mensaje inmediatamente. 53 eran los trabajadores que habían muerto en 1912, pero 59 significaba que 6 más se habían unido a ellos. Y entonces se dio cuenta. Su equipo tenía 6 personas, y el mensaje había sido escrito recientemente, muy recientemente, tan recientemente que todavía goteaba por las paredes. El equipo salió corriendo de los túneles, salieron en pánico, dejando atrás la mayoría de su equipo. Pero cuando llegaron a la superficie y contaron a las personas, solo había 5. Uno de ellos, un camarógrafo llamado Lucas Fernández, había desaparecido. Nadie lo había visto quedarse atrás, nadie había escuchado gritos, simplemente ya no estaba con ellos. La policía buscó durante 3 días, revisaron cada centímetro de los túneles accesibles, pero nunca encontraron a Lucas Fernández, nunca encontraron su cuerpo, nunca encontraron ninguna evidencia de lo que le había sucedido. Simplemente había desaparecido, como si la tierra se lo hubiera tragado. O como si algo en esos túneles lo hubiera reclamado. Y el mensaje en la pared cambió. Cuando la policía lo fotografió durante la investigación, ya no decía 59, decía 60. Como si Lucas Fernández se hubiera unido oficialmente a los que esperan en la oscuridad. Martín Sosa nunca volvió a hacer exploración urbana después de ese día. El hombre que había documentado docenas de lugares abandonados, que se había enfrentado a estructuras peligrosas, que había descendido a túneles olvidados en toda Argentina, simplemente dejó de hacerlo. Cuando le preguntan por qué, solo dice: hay cosas que no deberían ser documentadas. Hay lugares que deberían permanecer sellados. Y hay secretos que es mejor dejar enterrados. Pero las grabaciones que su equipo trajo de los túneles del Matadero Viejo cuentan una historia diferente. Una historia que Martín nunca ha querido discutir públicamente. Porque esas grabaciones muestran cosas que no deberían ser posibles. Cosas que la ciencia no puede explicar. Cosas que hacen que incluso los escépticos más duros comiencen a cuestionar lo que creen saber sobre la realidad. Las cámaras de alta definición capturaron todo, cada detalle de esos túneles olvidados. Las paredes cubiertas con sangre seca de más de un siglo. Las herramientas oxidadas abandonadas por trabajadores que nunca volvieron a usarlas. Los zapatos sin sus dueños. La ropa desgarrada. Y el mensaje. Ese mensaje escrito con sangre fresca en una pared de un túnel que había estado sellado durante décadas. Pero las cámaras capturaron algo más. Algo que el equipo no notó mientras estaban ahí abajo. Algo que solo se hizo evidente cuando revisaron las grabaciones más tarde, cuadro por cuadro, tratando de entender qué le había pasado a Lucas Fernández. En el minuto 22 de la grabación principal, justo cuando el equipo entra a la cámara circular donde encontraron el mensaje, hay algo en el fondo. Una sombra que se mueve. Una sombra con forma humana, pero que se mueve de manera extraña. No camina,
Se desliza, como si flotara justo por encima del suelo, como si no tuviera peso, como si no fuera completamente sólida. Y en el minuto 26, cuando Lucas Fernández se separa del grupo para filmar un ángulo diferente, su cámara capta algo extraordinario. Capta un reflejo en un charco de líquido oscuro en el suelo. Pero en ese reflejo, detrás de Lucas, hay alguien más. Una figura alta, una figura con lo que parece ser un gancho en la mano. Una figura que no está realmente ahí cuando Lucas se voltea. Una figura que solo existe en el reflejo. Y esa figura está extendiendo el gancho hacia Lucas, como si estuviera tratando de engancharlo, como si estuviera tratando de arrastrarlo. En el minuto 27, la cámara de Lucas cae al suelo. La imagen se vuelve caótica. Se ve el techo del túnel girando. Se escucha a Lucas gritando. Pero no es un grito de dolor. Es un grito de terror absoluto. Es el grito de alguien que está viendo algo que su mente no puede procesar. Y entonces, abruptamente, la cámara se apaga. No se queda sin batería, no se rompe, simplemente se apaga, como si algo hubiera decidido que ya no debería grabar. Cuando la policía recuperó esa cámara 3 días después, durante la búsqueda de Lucas, la encontraron en la cámara circular, exactamente donde había caído. Pero había algo extraño. La cámara estaba cubierta con una sustancia viscosa, una sustancia que el análisis forense identificó como sangre humana, pero no era la sangre de Lucas Fernández. El ADN no coincidía. Era sangre de múltiples personas, sangre que, según el análisis de carbono, tenía más de 100 años. Sangre que había estado coagulada durante décadas, pero que, de alguna manera, seguía húmeda. Seguía fresca, como si el tiempo no la afectara. Los otros miembros del equipo comenzaron a experimentar cosas extrañas después de esa exploración. Todos reportaron las mismas pesadillas. Soñaban que estaban de vuelta en los túneles. Soñaban que caminaban por pasajes que se volvían cada vez más estrechos. Soñaban que el líquido en el suelo subía lentamente. Y soñaban que al final de uno de esos pasajes había alguien esperándolos. Un hombre grande, con una cicatriz en la cara. Un hombre que sonreía. Un hombre que sostenía un gancho de carnicero. Un hombre que les decía: bienvenidos. Ahora pueden quedarse para siempre. Ahora pueden trabajar para mí, como todos los demás. Una de las miembros del equipo, una fotógrafa llamada Carolina Méndez, comenzó a ver cosas. Sombras en su apartamento, sombras que se movían cuando ella no estaba mirando. Y comenzó a escuchar cosas. El sonido de agua goteando, pero no había ninguna fuga. El sonido de metal arrastrándose por el piso. El sonido de alguien respirando pesadamente justo detrás de ella. Y lo peor de todo, comenzó a oler algo. El olor a sangre, el olor a carne podrida, el olor del matadero. Un olor que la seguía a todas partes. Un olor que nadie más podía percibir. Carolina buscó ayuda psiquiátrica. Los doctores le dijeron que era estrés postraumático, que la experiencia en los túneles y la desaparición de su compañero la habían afectado profundamente. Le recetaron medicamentos, le recomendaron terapia, pero nada funcionaba, porque lo que Carolina estaba experimentando no era psicológico, era real, y empeoró. Una noche, Carolina despertó y encontró huellas en el piso de su habitación. Huellas de botas, botas del tipo que usaban los trabajadores del matadero a principios del siglo XX. Huellas que parecían estar hechas con sangre. Huellas que llevaban desde su puerta hasta su cama. Y junto a su cama, en el piso, había un mensaje escrito con la misma sustancia. El mensaje decía: vuelve. Él te está esperando. Todos te están esperando. Tienes que terminar el trabajo. Carolina abandonó su apartamento esa misma noche. Se mudó a Córdoba, cambió su número de teléfono, dejó la fotografía y se negó a hablar sobre lo que había visto en los túneles del Matadero Viejo. Pero antes de irse, le dio a Martín Sosa todas sus fotografías de la exploración. Y en esas fotografías hay detalles que nadie había notado antes.
En varias de las imágenes, en el fondo, apenas visible en la oscuridad, hay figuras, múltiples figuras, figuras que parecen estar observando al equipo, figuras con ropa de trabajadores de principios del siglo XX, figuras que no estaban ahí cuando las fotos fueron tomadas, figuras que solo aparecen en las imágenes. Martín intentó publicar un documental sobre su experiencia, contactó a productoras, mostró las grabaciones, mostró las fotografías. Todos lo rechazaron. Algunos dijeron que era demasiado perturbador, otros dijeron que obviamente era falso, que había sido manipulado digitalmente. Otros simplemente se negaron a comentar después de ver el material, como si hubieran visto algo que preferían no reconocer. Pero Martín sabía la verdad. Había estado ahí, había sentido esa presencia, había visto a su amigo desaparecer, y sabía que lo que había en esos túneles no podía ser explicado por la ciencia, no podía ser explicado por la lógica, solo podía ser explicado por algo mucho más oscuro, algo que existe en los espacios entre la vida y la muerte, algo que se alimenta del sufrimiento, algo que fue creado por años de crueldad, de sangre derramada, de vidas destruidas, algo que nació en esos túneles la noche que 53 hombres murieron ahogados en una mezcla de agua y sangre. Las grabaciones de Martín circulan ahora en Internet, en foros de misterios sin resolver, en comunidades que estudian lo paranormal, en sitios de exploración urbana donde la gente comparte sus experiencias más aterradoras. Y cada persona que ve esas grabaciones reporta sentir algo. Algunos dicen que sienten que están siendo observados mientras ven el video. Algunos dicen que escuchan susurros en el audio de fondo, susurros que no estaban ahí en la grabación original. Algunos dicen que después de ver las grabaciones comienzan a oler sangre. Y algunos, los más sensibles, reportan tener las mismas pesadillas que tuvo el equipo. Pesadillas donde caminan por túneles estrechos, donde el agua sube lentamente, donde alguien con un gancho los está esperando al final del pasaje, y el número en la pared sigue cambiando. Cada vez que alguien entra a esos túneles, cada vez que alguien desaparece en Buenos Aires cerca de la zona donde estaba el matadero viejo, el número aumenta, 61, 62, 63, como si algo en esos túneles estuviera llevando la cuenta, como si algo estuviera coleccionando almas, como si algo estuviera construyendo un ejército de trabajadores que nunca podrán dejar de trabajar, ni siquiera en la muerte. El matadero viejo ya no existe. El edificio fue demolido en 2019, un año después de la desaparición de Lucas Fernández. En su lugar, construyeron un complejo de apartamentos de lujo, torres modernas de vidrio y acero donde viven familias jóvenes, profesionales exitosos, estudiantes universitarios, gente que no sabe lo que hay debajo de sus pies, gente que no sabe que duermen sobre túneles donde 53 hombres murieron ahogados en sangre, gente que no sabe que algo todavía vive en esos túneles sellados. Pero los residentes han comenzado a reportar cosas extrañas, olores inexplicables que suben por las tuberías, el olor a sangre, el olor a carne podrida, el olor del matadero que desapareció hace más de 50 años, sonidos que vienen de las paredes, sonidos de metal arrastrándose, sonidos de agua corriendo donde no debería haber agua, sonidos de voces susurrando en idiomas que ya nadie habla en Argentina, italiano antiguo, español antiguo, polaco, voces que piden ayuda, voces que gritan nombres, voces que dicen «déjennos salir». Por favor, déjennos salir, ya terminamos el trabajo.